Segunda parte de la clase 13. Vamos a empezar a concretar. Este dibujito que presento es fundamental para armar el tema. Van a encontrar muchas cosas repetidas respecto de clases anteriores en que ya las mencionamos. Son cosas que necesitamos en su momento para decir algún detalle, pero quizá quedaron sueltas. Entonces, dar todo ahora de una forma ordenada. Espero que venga bien. No voy a usar como que ya lo di, sino que lo hacemos de nuevo. Y el sistema base, el dibujo básico, la representación básica es la que está en este dibujo. Hay un observador O1, fijo algún sistema de referencia. Podría haber hecho un sombreadito acá como que hay algo. O1 está parado en algo. O2 está parado, otro sistema de referencia está parado en otro objeto. Y el sistema de referencia no está parado, O2 se mueve respecto de O1. Yo pienso este dibujo como si O1 lo viera fijo, pero eso es porque estoy mirando desde mi silla. Digo, uno mira desde afuera a estos dos sistemas, uno es un tercer observador. Entonces, como tercer observador puede escribir el movimiento de ellos. Y yo como tercer observador me pongo en la cabeza que, bueno, A1 lo veo fijo y O2 lo veo en movimiento. Creo que es la mejor forma de imaginarse esto sin hacer mucho lío. Podría pensar a los dos en movimiento, pero nos complicamos. Pensemos que uno está quieto y O2 está subido a algo que se mueve. Entonces este vector R mayúscula de t, que mencionamos recién, la posición del origen del sistema O2 vista del sistema O1, es un vector que depende del tiempo. Y que R mayúscula depende del tiempo, habla del movimiento del origen del sistema O2 visto por O1. Los ejes de los dos sistemas, los ejes cartesianos que usan los dos observadores, los vamos a tomar paralelos entre sí. X1 es el eje X del observador 1, X2 el eje X del observador 2, son paralelos entre sí. Lo mismo Y1 e Y2, y lo mismo Z1 y Z2, digamos, saliendo de la hoja para que sea un sistema derecho. Y sobre este montaje, lo que está dibujado acá es una foto. O sea, esto corresponde a un tiempo. Y en ese tiempo la geometría nos dice, mira, el vector R1 es lo mismo que el vector R2, R más R2. ¿Dónde? No los presenté. R1 es el vector posición de la partícula que estamos mirando respecto al observador O1. Y R2 es el vector posición de la partícula que estamos mirando, que estamos estudiando, respecto del observador O2. Me faltó decir al principio. Acá dibujadita hay una partícula que es la que queremos describir cómo se mueve. O1 va a describirlo con el vector R1 de t. Al correr el tiempo, este R1 va a dar lugar a la velocidad V1, que ve el observador 1, y a la aceleración A1, que ve el observador 1. Y el observador 2 ve la misma partícula con un vector R2, que depende del tiempo. Cuando esto deje de ser una foto y pase a ser una película, me imagino que O2 se mueve, pero también la partícula se mueve. Y entonces esto va dinámico, digo, moviéndose como una película. Y este vector R2 de t, vuelvo a decir, que da la posición de la partícula respecto al observador O2, va a dar lugar al derivar a la velocidad V2, que ve el observador 2 de esta partícula, y la aceleración A2, que es la que ve el observador O2 de esta partícula. Y así como en este dibujo R1 y R2 son vectores distintos, eventualmente las velocidades van a ser distintas y las aceleraciones van a ser distintas para el movimiento de la misma partícula, pero visto desde distintos observadores. Si este dibujo queda claro y presente, lo volvemos a mirar otra vez que haga falta. La relación matemática es que para cada instante de tiempo el vector R1 es igual a R2 más R mayúscula, como se ve en el dibujo. Y les hablaba de calcular velocidades derivando respecto del tiempo y aceleraciones derivando respecto del tiempo. Eso hacemos aquí. En alguna clase lo hice rápido y en otra clase creo que lo hice más detallado. Lo que quiero hacer acá es trabajar estos vectores descompuestos en componentes cartesianas respecto de los ejes elegidos. Va a ser importante marcar esto cuando los ejes roten, cuando el sistema O2 esté en rotación respecto de O1, porque entonces al transcurrir el tiempo el significado mismo de la componente va a cambiar. Eso para la clase que viene. En esta clase, que es todavía más sencilla, los ejes se mantienen paralelos y lo que se llama el versor I para el observador 1 es lo mismo que lo que se llama versor I para el observador 2. Idem
con los versores J en el eje Y, idem con los versores K en el eje Z, y esas direcciones de los ejes o esos versores consideramos que no cambian con el tiempo. ¿Mm? Visto desde afuera, como yo estoy mirando esta pantalla, como ustedes están mirando esa pantalla, si los observadores se mueven, los ejes no van a rotar, digamos, respecto del borde de la pantalla que están mirando. Entonces, los versores son constantes. Cuando derivo respecto del tiempo, los versores salen afuera. Vuelvo a meter el bocadito. Cuando los versores roten, no sean los mismos al cambiar el tiempo, cuando no sean constantes en el tiempo, serán funciones del tiempo. Y al derivar, habrá que derivarlos. ¿Ok? Por ahora, entonces, los versores fijos van saliendo afuera de las derivadas. Entonces, en componentes, el vector R1 tendrá componentes X1, Y1 y Z1 en los versores I, J y K. A I, J y K no les pongo 1 y 2 porque son los mismos, no me voy a confundir. El versor R2, del otro lado, el vector R2 del otro lado de la igualdad, tiene componentes X2, Y2 y Z2. Cuando uno mira esto rápido, le puede sonar que 2 es de otra partícula. No, son vectores, posición de la misma partícula, y el índice 1 y 2 significa quién los está mirando a la partícula. Entonces, para la misma partícula, X2, Y2 y Z2 son las componentes del vector posición. R2 respecto al observador 2. Y el vector R mayúscula, elegido acá como posición del sistema 2 respecto del 1, y si uno quiere podría hacerlo al revés con la posición del 1 respecto del 2, pero yo elegí esta para contar. R es el vector posición del observador 2 o del origen del sistema 2 respecto al sistema 1. Tiene sus componentes Rx, Ri y Rz, con los versores I, J y K, que insisto, son siempre los mismos. Bueno, ya está, despacito lo leímos. Lo que quiero hacer ahora es derivar respecto del tiempo. Los versores son constantes, entonces las derivadas van a caer solamente en los coeficientes. Derivando respecto del tiempo, armamos x'1, puse prima para la derivada en lugar de la notación cociente respecto de, porque me parece que es más fácil de leer acá. Derivando respecto del tiempo, x'1 de t por el versor i que no se tocó, más i'1 de t por el versor j que no se tocó, más z1' de t por el versor k que no se tocó, digo, salió afuera la derivada, es igual a, bueno, las derivadas una por una de todas las componentes del vector R2 y del vector R mayúscula. Si uno mira esto, ¿qué reconoce? Bueno, del lado izquierdo, acá, tenemos la velocidad que ve el observador 1 de la partícula que estamos estudiando, o la velocidad de la partícula que estamos estudiando respecto o vista por el observador 1. A eso vamos a llamar V1 de t. Velocidad de la partícula vista por el observador 1. Nada raro, ¿no? Porque si habláramos del observador 1 y solo observador 1, o sea, si no estuviéramos mirando el otro sistema, es lo que hicimos siempre. Nada nuevo. Bien. De la misma manera, del lado derecho tenemos hasta acá la velocidad de la partícula vista por el observador 2. Dicho acá en el texto, V2 vector es la velocidad de la partícula vista por el observador 2 y tiene estas componentes. Y del lado derecho todavía tenemos esta parte que es la velocidad del origen del sistema 2 visto por el sistema 1. Es la velocidad relativa de los sistemas, de los observadores. Acá quedó anotado, bueno, cortado el renglón. Con B mayúscula sub R pongo la velocidad relativa del sistema 2 respecto al sistema 1. Las componentes, vuelvo a señalar, están acá. Bien. Entonces, con esa notación natural, lo hice despacito para que, nada, para llenar el tiempo. Con esa notación lo único que hicimos fue escribir que la velocidad que ve de la partícula el observador 1 es igual a la velocidad que ve de la partícula el observador 2 más la velocidad relativa de los sistemas de referencia. O sea, la velocidad que ve un observador y la velocidad que ve el otro no son iguales. La diferencia está dada por este término, que es la velocidad relativa de los sistemas, bueno, en este caso puesto el 2 respecto del 1. A esta fórmula se la llama fórmula de adición de velocidades. Sería el manual de traducción
Si yo tengo las medidas del observador 2, porque me las pasó, y tengo la velocidad relativa de los sistemas, hago la cuenta y consigo las medidas que hizo el observador 1. ¿Sí? Como sin preguntarle, como tomo las medidas del observador 2 y con la corrección que corresponde, que es esta adición, obtengo, haciendo un cálculo, que debe haber medido el observador 1. Insisto, es una idea de traducción. Por supuesto, al revés, si conozco las medidas del observador 1, puedo calcular las medidas del observador 2 despejando. Paso BR restando. Y hay una frase acá para resaltar que esto funcionó así porque los versores no se tocaron al hacer la derivada. Es el compromiso de mantener los ejes paralelos, no rotantes uno respecto del otro. Bueno, misma técnica. Derivamos la relación anterior, vamos a verla acá en componentes, para obtener, derivando velocidades, obtenemos aceleraciones. Derivada de todos los términos me lleva a escribir este recuadro. Una relación igualita de ordenada. A la izquierda tenemos las derivadas segundas de la posición que ve el observador 1, que arman la aceleración que ve el observador 1 de la partícula en estudio. A la izquierda tenemos, perdón, a la derecha tenemos primero la aceleración que ve el observador 2 de la partícula y después la aceleración que ve el observador 1 del origen del sistema 2. Rescatado por acá en recuadros, A1 es la aceleración de la partícula vista del sistema 1, no es más que la derivada segunda, componente a componente, de la función posición. A2, aceleración que ve el observador 2 de la misma partícula, está de este lado, derivada segunda, componente a componente del vector posición. Tal cual lo que hacíamos siempre, más vale, no estamos mintiendo, no estamos inventando. Lo que estamos haciendo es poner un observador al lado del otro y la relación es que las aceleraciones que observan en general no son iguales. Esta parte como diferencia, como corrección. Entonces, si llamamos A mayúscula R a la aceleración relativa del sistema 2 respecto al sistema 1, nos queda esta relación entre aceleraciones. Acá hay mucho para sacarle el jugo. Si el sistema 2 no tuviera aceleración respecto al sistema 1, o sea, si A mayúscula fuera 0, los dos observadores verían la misma aceleración. Y si el origen de un sistema está acelerado respecto del otro, los dos observadores ven distintas aceleraciones. Y esto, vayan pensando en la segunda ley de Newton. Si la segunda ley de Newton relaciona fuerzas debidas a interacciones con otros cuerpos con aceleraciones, hay que ver con qué aceleración trabajamos. Si la aceleración va a cambiar de un observador a otro, una va a andar bien en la segunda ley de Newton y otra no. O las dos van a andar mal. Digo, no pueden andar bien las dos si son aceleraciones distintas. Entonces, que el origen de un sistema esté acelerado respecto de otro significa, desde ya, que las aceleraciones que ven los observadores son distintas y no se van a poner de acuerdo si no hacen las cosas bien para usar la segunda ley de Newton.